A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora al día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Carolina Marín, abogada litigante, Universidad La República, diplomada en estrategias jurídicas en abuso sexual infantil, herramientas para comprender, abordar y comunicar de la función para la confianza. Le damos el paso a Carolina para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Grecia. Bueno, en primer término, saludarlos a todos y a todas. Para el día de hoy voy a partir con la función de compartir pantalla y partir lo antes posible porque siempre estos seminarios se hace el tiempo muy escaso para todas las inquietudes, las dudas y de repente una misma como expositora quiere ir profundizando y abordando otros temas. Para mí fue un desafío poder plantear qué es lo que les podía o qué podía ofrecer en esta fecha, primero, fecha importante, término casi ya de febrero. Este es un seminario que en contexto está instalado a puertas del inicio, como ustedes bien escucharon, del diplomado en intervención en abuso sexual, del cual también yo participo. Como escucharon, yo de profesión soy abogada. Y el desafío que tanto nos hemos planteado en ese diplomado como en el seminario que actualmente pasaré a exponerle, es justamente dar el enfoque jurídico desde el derecho, entendiendo que el abuso sexual como fenómeno única y exclusivamente no puede ser abordado desde el derecho cuando es llevado a tribunales, cuando es llevado ya a la justicia. El derecho necesita de las otras ciencias sociales para poder efectivamente hacer un abordaje de este fenómeno tan complejo que es el abuso sexual. Es en ese contexto que creí que era importante un poco para ir haciendo una introducción a lo que vamos a ver hoy día, del cómo este seminario y entender lo que es el abuso sexual y los estándares jurídicos para la intervención no es solamente para abogados. En eso es lo que yo me quiero detener. Yo quiero hacer un análisis de estos estándares para que también sean herramientas y instrumentos que el resto de las y los profesionales del área de las ciencias sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, sociólogos, incluso antropólogos, que en algunas situaciones de juicio ha sido necesario para poder dar contexto y para poder entender la fenomenología. Hoy día, mi desafío, entendiendo que los participantes de este seminario no son todos abogados, siempre yo desde mi vereda jurídica he tratado de poder traspasar las materias, las temáticas de la manera jurídica, pero no técnicamente jurídica, cosa que mi idea es que ustedes entiendan lo que yo estoy hablando. Ese es el desafío que tengo planteado para el día de hoy. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio al seminario en abuso sexual y estándares jurídicos para la intervención. Los estándares jurídicos, para que ustedes entiendan, es toda la normativa legal que puede existir tanto a nivel nacional, a nivel interno, como toda la normativa internacional que existe relativa al abuso sexual, entendiendo el abuso sexual como un tipo de maltrato, vamos circunscribiendo, y al ser un tipo de maltrato también cómo debe ser manejado y cómo debe ser tratado y cómo finalmente Chile ha ido teniendo que adaptar su legislación a todo lo que se exige a nivel internacional, como el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, tomar medidas preventivas, como es el caso, por ejemplo, un estándar jurídico es la ley 21.057, que comprende la entrevista de video grabada, que eso es un adelanto, es un estándar que se equipara a lo internacionalmente que ya se debía exigir a través de ciertos tratados, principalmente respecto al relativo al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, pero y quiero hacer la salvedad, recordar que la entrevista video grabada, la ley, no solamente habla de la entrevista video grabada, sino que hay que recordar que trata todo un catálogo y que es lo que también vamos a abordar en el diplomado, pero les hago mención
es lo relativo a la denuncia cuando es efectuada por un niño, niña o adolescente, que existe todo un tratamiento especial en cuanto a todos los operadores de cómo esto debe ser tratado. Por lo tanto, desde ahí es donde viene este manejo y intervenciones respetuosas respecto a niños, niñas y adolescentes, lo cual finalmente todos los que operadores y los que intervenimos debemos dialogar más o menos en un mismo lenguaje y en una misma línea, que son estos estándares que se nos van imponiendo y que se han ido ratificando y que se han ido promulgando a través de algunas leyes. La entrevista video grabada, también recordar que habla de la declaración judicial del niño, ¿ya? Y también da una serie de pautas y normas de cómo debe ser esta declaración y cómo vamos a evitar y cuál es la hoja de ruta de esto, recordar, es evitar la victimización secundaria. Por lo tanto, siguiendo con esta línea, yo dije, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer y qué nuevas herramientas se les puede presentar hoy día a esta audiencia para poder intervenir de manera respetuosa con niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas de abuso sexual? Desde ahí, necesariamente, para hacer la introducción al tema, tenemos que tocar y referirnos, en términos muy generales y acotados al tiempo que tenemos, a lo que regula la Convención sobre Derechos del Niño, que la Convención de Derechos del Niño, como muchos saben y los que no lo saben, es un decálogo de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que son específicos, que son acorde a las necesidades al rango etario de este grupo especial de la población que merece una protección especial por considerarlos más vulnerables. Tienen sus características propias, como lo mencioné, pero además, cuando hablamos de Convención sobre Derechos del Niño aparece la famosa, el concepto, pero que es finalmente una institución, una obligación, quienes son los garantes de derechos, los cuales deben velar tanto por la protección como la interrupción cuando existe algún tipo de vulneración de derechos. El abuso sexual es una vulneración de derechos en nuestra ordenamiento jurídico, es una vulneración grave de derechos, pero como está regulada por el Código Penal y las consecuencias que tiene, es que hablamos de delito. Pero la base, desde la mirada de los derechos humanos contemplados en la Convención, es una vulneración, es un tipo de, perdón, de maltrato grave, por lo tanto, requiere esta protección e interrupción. Desde ahí, la Convención sobre Derechos del Niño regula el abuso sexual infantil, así, es la sigla, del mundo de las siglas, recordar la CDN, sobre Derechos del Niño, para ir haciendo también, para no ser tan limitado, digamos, en aquellos que quizás no manejan estas formas del lenguaje que los que estamos muchos en el circuito lo manejamos. Se encuentra esto tratado en el artículo 19, número 1 de la Convención, la cual regula los malos tratos. ¿Y qué es lo que mandata la Convención sobre Derechos del Niño? En el fondo, todos los estados que los ha ratificado, la Convención los obligaba a el deber de dar esta protección a los malos tratos y es una obligación de esta protección respecto a todas las formas de malos tratos que pueden ser efectuados por padre, madre, cualquier otra persona que esté o no al cuidado de él y establecer medidas preventivas y de tratamiento. Cuando Chile ratificó esta convención, es a esto lo que se comprometió y desde ahí, muy lentamente, uno que es más antigua, ha visto en vida y en vida profesional cómo ha sido esta evolución digamos, post-ratificación, no tan vieja, yo todavía estaba estudiando cuando se ratificó la convención, pero Chile tuvo un periodo muy largo de adecuación legislativa a lo que nos empezó a mandatar la Convención sobre Derechos del Niño. Recordar, por ejemplo, que los tribunales de familia en particular nacieron en 2005, 2004, 2005, con algunas entradas, digamos, diferidas en el tiempo. Lo mismo ocurrió con la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 2007, o sea, 10, 12 años después de aquello, haciendo también un poco de historia y también para que ustedes vayan entendiendo la importancia y el contexto de esto. Por lo tanto,
lo que abarca el artículo 19 de la Convención sobre Derechos del Niño es que establece dos cosas: el derecho a la protección de todo niño, niña o adolescente y el deber de los garantes. Entonces los niños dicen que tienen que ser protegidos contra toda forma de maltrato, como lo indica, pero además aparece esta obligación, el deber de los garantes, que deben tomar medidas, que los procedimientos que deben establecerse deben ser eficaces y debe proporcionarse la asistencia necesaria para al niño que ha sido, en definitiva, puede ser víctima de algún tipo de maltrato. Y obviamente establecer todo el decálogo como deber de los garantes, que también en algún minuto es importante cuando hablamos de abuso sexual, las distintas formas de prevención. Ya, yo creo que es importante trabajar y conocer y tener las herramientas para poder, ya cuando se ha verificado lamentablemente esta vulneración o este maltrato respecto a un niño víctima de abuso sexual, pero no hay que olvidar la parte previa y que es a lo que vamos a apostar y es lo que vamos a ver en lo relativo al trabajo en la prevención del abuso sexual. El abuso sexual es prevenible en la medida que se puedan aplicar estos estándares de manera acertada, debida y de una manera también consensuada en cuanto a lo que queremos prevenir y cómo lo queremos prevenir. Desde ahí, importante es que la convención establece dos tipos de protección a grandes rasgos. En ninguno de estos temas yo voy a entrar a profundizar, solo quiero ir haciendo la bajada en embudo para llegar para saber desde dónde vamos a mirar, desde dónde vamos hoy día a plantear esta clase. Entonces, de acuerdo a los tipos de protección que nos establece la Convención de Derechos del Niño, que son derechos específicos para ello, habla de dos tipos de protección: la protección integral y la protección especial. Entonces, la protección integral es la que nos lleva a tener un sistema de protección de derechos, que fluya, que se comunique uno con otro. Un derecho va necesariamente relacionado con otro. Y cuando se vulnera un derecho, muchas veces ese derecho no solamente se ve afectado por sí mismo, sino que concadena y arrastra a otra serie de derechos. Entonces, la importancia de trabajar en un sistema, de la existencia de un sistema de protección integral. Ahora bien, el otro tipo de protección es la protección especial. Y aquí es donde surge el derecho a la protección ante vulneraciones de derechos. Todo esto está sacado de la Convención sobre Derechos del Niño y esto es lo importante que nosotros tenemos que tener para cuando estemos interviniendo desde nuestras distintas esferas, desde dónde me estoy parando, desde qué estoy hablando. No estar repitiendo lo que es la protección integral, lo que es la protección especial, hacer este distingo. Entonces ya vamos cerrando este embudito y vamos llegando a la protección especial, que es justamente aquella que tiene derecho un niño, niño o adolescente cuando ha sido víctima de una vulneración de derecho, y dentro del decálogo de las vulneraciones de derecho tenemos el abuso sexual como una forma de maltrato grave. Desde ahí, el sistema de protección va a regular, el sistema de protección especial va a regular, por una parte, ¿de qué se va a preocupar un sistema de protección especial? De los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados y de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. Aquí es cuando estamos hablando de protección especial, ¿ya? Y dentro de los niños vulnerados, niños, niñas y adolescentes vulnerados, encontramos el maltrato en todas sus formas y en particular, paréntesis, ASI, abuso sexual infantil. También otro tipo de vulneraciones de derechos, como sabemos, está el abandono, la separación familiar, a modo netamente enunciativo. Pero la otra protección especial importante es lo que dice en relación con los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, en cuanto a que tiene que existir una forma especial de ejecución tanto de las sanciones como aspirar a esta reinserción social. Ahora bien, si yo quisiera ver cuáles, haciendo ya una bajada netamente a un abordaje jurídico, que yo quisiera relevar estos aspectos para intervenir en un abuso sexual,
yo tengo que tener claro quiénes son los garantes de derecho y los vínculos relacionales que se pueden dar tanto entre confianza y responsabilidad. Por lo tanto, el deber y obligación de estos garantes va a ser respetar, proteger, promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El otro mandato que tenemos, yo siempre digo que este es como el ABC a lo que nos mandata la Convención, que es cuando estamos en presencia de una vulneración de derecho, que es lo primero es interrumpir, proteger y restituir o reparar. Y ahí, según la forma va, o según el tipo de vulneración, es como esta interrupción y protección van a ir adquiriendo distintas formas y por distintos mecanismos judiciales. Entonces, cuando yo hablo de interrumpir vulneración, es importante la detección, porque no solamente, por eso también cuando estamos parados hablando de abuso sexual infantil, hablamos mucho de la sospecha o de la posibilidad de que pueda estar ocurriendo, ¿cierto? Poder llegar de una manera pronta y lograr esta interrupción inmediata que se nos mandata y brindar esta protección a la víctima o víctimas del posible abuso sexual, si lo quiero circunscribir netamente a esta vulneración. Y por otra parte, tenemos la restitución de derechos y la resignificación de esta experiencia, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, primero hay que restablecer porque la afectación, obviamente, de un abuso sexual dentro del sinnúmero, pero desde la mirada de los derechos humanos, de donde estamos hablando, hay una afectación directa a la dignidad humana, este humano, que es un niño, niño, adolescente, y finalmente a lo que se busca es a la justicia para todos y para todos los niños, niñas y adolescentes. Y cuando hablo de justicia, quiero hacer también un paréntesis y un spoiler del diplomado. No es solamente que se gane un juicio, ¿ya? O que haya una sentencia condenatoria. Yo quiero que nos detengamos en el primer momento. Ya que un niño, niño adolescente que ha sido víctima de abuso sexual se le permita acceder a la justicia, ese ya es un acto de restitución de derechos, ¿ya? Independiente del resultado. Si logramos una sentencia condenatoria contra él o la imputada, vamos a ganador. Pero ese primer paso, cuando se habla de justicia para todos, es el acceso a la justicia. Ese es el primer acto restitutorio. Estoy hablando desde lo jurídico. Hay un montón de estudios, en lo relativo a a lo judicial como una forma de reparación dentro de lo que es lo terapéutico de que puede llegar a ser para un niño, niña o adolescente. Y aquí ya mi embudo se me cerró y es donde yo quería llegar. A lo mejor todos van a hablar y este estándar al que yo les quiero hoy día exponer y que ustedes me logren entender desde dónde me paré para llegar acá, es justamente, es un estándar nuevo. Todo el mundo habla de la ley 21.430, la ley de garantía de los niños, niñas y adolescentes. Vamos con la ley de garantía, pero hoy día mi desafío que me puse y que los invito es cómo operativizamos y cuál es la importancia de todo esto que trae la ley de garantía. Yo le hablo como de los nuevos estándares. Esto es lo más nuevo por el momento que hemos logrado tener y más nuevo en cuanto a su publicación, que fue el 15 de marzo del año 2022, pero además es la ley más esperada durante más de 15 años. Se esperó tener esto para justamente al tener ratificada la convención, se nos estaba obligando, nosotros todos los que hemos trabajado en áreas de protección, hemos estado sin un sistema donde pararnos y hemos purulado tratando de hacer y cumplir con lo mandatado por la Convención sobre Derechos del Niño, sin un piso, sin un sistema conectado, intercomunicado, lo estoy diciendo en términos bien coloquiales para lograr traspasar lo que yo quiero decirle, cuál es la importancia de esta ley. Yo, la verdad, respetando a las personas que son religiosas, esto ha sido como mi apostolado, el poder ir en los distintos espacios que tengo y es la invitación que yo quiero hacerles que la utilicen, la invoquen, todas las normas,
no necesariamente tienen que ser abogados, lo pueden invocar en sus informes, porque es importante esta ley, porque hoy día es ley de la República, ¿ya? Desde el ámbito del derecho, muchos incluso magistrados, tanto en lo de familia, estoy hablando años 2009, 10, y en sede penal, que yo tramité mucho en sede penal, fui litigante muchos años representando a niños, niñas víctimas justamente de abuso sexual. Yo vengo en los antiguos PRJ, ese es como mi nicho y dediqué mi vida profesional a eso. Y cuando uno hablaba de convención, incluso en un tribunal de familia, a uno la miraban como un bicho raro. Entonces, esta repetición constante y sucesiva que yo he ido tratando de hacer en mi ejercicio, hoy día con la llegada de la ley para aquellos abogados o jueces o juezas que piensan que los tratados internacionales, como que sin perjuicio que son una ley de la República al momento de ser ratificados, pero como es un tratado internacional, de repente se les hacía un poco el quite. Ah, no nos mandata porque no salió de acá, se les ocurrió ratificarlo. Entonces, pero hoy día esta ley es ley de la República, fue aprobada, publicada y por lo tanto es obligatoria para todos y nos mandata a todos, al Estado, a la sociedad civil, a la sociedad, a todo lo que es lo privado también. Es como la hoja de ruta que tenemos, pero además genera este sistema. Con esa introducción y como ya llegamos al tema, es que yo quiero un poco, que esto es tengo un profesor de derecho que siempre me decía, lo primero que usted hace cuando agarra un código, apréndase la estructura del código, porque sabiendo la estructura del código, a lo menos en un examen, si yo le pregunto dónde usted me puede decir, mira, está como por el título tanto, a lo menos yo voy a saber dónde está parada y no anda tan perdida en un código. Pero acá yo hice este cuadrito que básicamente le presento todos los títulos que nos trae la ley y que van conteniendo los distintos títulos como para saber dónde buscar si es que yo necesito algo. Ahora, sin perjuicio que hoy día existe un mecanismo, uno descarga la ley 21.430, por ejemplo, y uno pone en el buscador ahí del PDF y yo pongo la palabra, por ejemplo, adolescente en conflicto con la ley y me va a dejar marcado en amarillo todos aquellos artículos donde se menciona los adolescentes que puedan estar en conflicto con la ley, ¿ya? Pero desde el mundo del derecho, esta estructura de los títulos y qué es lo que contienen, siento que también es una buena herramienta para que ustedes lo tengan ahí donde buscar y más o menos por dónde me ubico. Entonces, título primero, permiso, habla de las normas generales que van del artículo 1 al 5. El título segundo comprende tanto los principios como garantías y que están regulados desde el artículo 6 al 56. El título tercero habla de la protección integral, que abarca desde el artículo 57 al 74. El cuarto habla de toda la institucionalidad que comprende este sistema, que va desde el artículo 75 al 78. El título quinto abarca, y es que una de las obligaciones, y que esto es como noticia en desarrollo, lo que es establecer esta política nacional de la niñez y su plan de acción, que es como la base, es la hoja de ruta. Hoy día estamos con una ley, pero no tenemos muy claro hacia dónde vamos como una política pública, una política nacional de la niñez y adolescente, y la acción, pues no solamente declaraciones de buenos principios en cuanto a qué es lo que queremos hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, por eso un plan de acción también es importante, desde los artículos 79 al 83. Y en el título sexto tenemos todas aquellas modificaciones que trajo esta ley a otros cuerpos legales, que va del artículo 84 al 88. Y, como toda ley, trae algunas disposiciones transitorias que está comprendida en cinco artículos, perdón, y que también comprenden mucho lo que son los reglamentos para el funcionamiento y hacer operativa esta ley. Ahí están todos los títulos. Bueno, este PPT ya mañana va a estar a disposición de ustedes para que también lo tengan ahí si es que lo necesitan. Entonces, haciendo un resumen, un extracto de esto, Macarena.
te puedo dar la palabra si es breve y va en la línea en que vamos, para no, para no perder el hilo conductor. Tengo mucha gente, me acabo de dar cuenta. No sé si tienes activado el micrófono o la puedes retener. No sé si está la soporte. No me resulta. Macarena, si la puedes escribir, porfa, o pedir después la palabra, porque la soporte tiene bloqueado, digamos, el set de preguntas en esta instancia para poder fluir. Así que te pido, por favor, que guardes tu consulta y si es necesario regresar, regresamos al punto, ¿ya? Entonces, haciendo un extracto de los principales contenidos que comprende la ley 21.430, primero uno dice, ay, pero si esto lo decía la convención, no importa, ahora lo dice la ley 21.430, ley de la República, obligatoria para todos. ¿Qué es lo que dice? Hace un reconocimiento legal a los niños, niñas y adolescentes que habitan en todo el territorio como sujetos de derecho. No muy novedoso para los que estamos en este mundo, pero esto es el cambio, ahora sí que estamos como en la versión 2 de este cambio de paradigma que traía la convención y que por eso es importante que podamos abordar esta ley, ¿ya? Establece además principios que van a guiar la actuación tanto del Estado en los ámbitos de desarrollo de las niñeces y adolescencia. Como les mencionaba, también crea un sistema de garantías y una protección integral de la niñez que va a tener una base en el territorio, o sea, presencia en el territorio, y que es obviamente un rol muy importante, que es el que van a tener las oficinas locales de la niñez y que deberían existir, deberían, porque esto también es algo que se está todavía al debe y se está tratando de montar y faltan los recursos y el proceso ha sido más lento porque también faltaban los reglamentos, entonces no podemos hacer muchas cosas porque no tenemos los reglamentos, entonces estamos en un limbo entre OPD y OLN que no tenemos muchos programas en el territorio, entonces hoy día viendo esto uno está un poco, los que estamos en esto, estamos un poquito como en este limbo jurídico que digo yo de transición, pero pensemos positivos que ya vamos avanzando en que ya una vez que estén operativas, sobre todo recuerden que las OLN van a trabajar mucho el tema, sobre todo, bueno, de la protección administrativa, que es el gran cambio también cultural que tenemos que tener, que no todo lo tenemos que resolver judicialmente y que además muchas de las vulneraciones de derechos las podemos trabajar preventivamente para que no se desencadene una vulneración mayor, ¿cierto? Y aquí hay otro punto muy importante que aborda y hace una diferenciación entre la protección universal general con la protección especializada y además, lo que les mencionaba, entre la protección judicial y la administrativa. ¿Qué es lo que quiero decir con la protección universal? Todos los derechos que aparecen en la ley de garantías que vamos a ver, que así es como se le conoce, pero es ley sobre sistema de garantía, pero ley de garantía, comprende un decálogo de derechos que son para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en nuestro territorio. No necesariamente tiene que tratarse de niños vulnerados, porque para eso está la protección especial, ¿cierto? Y está todo el sistema de protección propiamente. También habla un montón de derechos de los niños y que ha sido súper importante, son los derechos reconocidos a los niños, como por ejemplo el derecho al juego. Gran cambio también de hoy día de poder establecer que los niños tienen derecho al juego. Lo sabíamos, ¿cierto? La convención lo decía, pero hoy día la ley lo trata y ahí es donde viene el desafío de la exigibilidad, de cómo lo operativizamos ese derecho al juego cuando en una comunidad a los niños se les prohíbe jugar quizás por un reglamento. Entonces, ese reglamento de copropiedad, lo estoy llevando a un caso súper cotidiano, y si ese reglamento de copropiedad está prohibiendo el juego dentro por ejemplo, de un condominio, ¿está chocando esa prohibición con alguno de estos estándares? Está chocando, po. Por lo tanto, ese reglamento es ilegal en la norma que prohíbe. Distinto es cuando, por ejemplo,
ese reglamento comprende ciertas áreas donde los niños sí pueden jugar y es ahí donde viene este diálogo también de que deben proporcionarse un lugar donde los niños, porque es un reconocimiento a sus derechos. Por lo tanto, en este pequeño ejemplo les mencioné con el derecho al juego de que lo que podría ser y lo que es la protección universal, que debe comprenderse. Entonces, esto no se trata solo de esta ley no solamente trata derechos y obligaciones respecto a niños que han sido vulnerados, sino que también un decálogo de derechos y principios que comprende y obligaciones que nacen para todos los que son parte del sistema y la sociedad toda, de respetar y hacer este reconocimiento de estos derechos de los niños como el derecho al juego, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, que los trata, la ley de garantía trata todos esos derechos de los niños. El derecho a vivir en familia, en esta norma. Y como les hablé también, esta diferenciación entre protección judicial y administrativa, así a grandes rasgos, la protección administrativa puede ver todas las vulneraciones de derecho y poder intervenir en ellas, salvo que la única forma de reparar y restituir derechos sea a través del cambio de un cuidador, del cuidado. Y si está este cambio de cuidado, eso necesariamente va a tener que pasar a lo judicial, porque el único que puede ordenar un cambio de cuidador, sea a otro familiar, a un tercero, una familia acogida, o tener que ser internado en alguna residencia y que quede bajo el cuidado del Estado, puede ser un juez o una jueza de la República. Lo tiene que hacer necesariamente un tribunal. ¿Ya? Entonces, eso sí, a carácter de resumen, es lo que podría ser la protección administrativa y qué es lo que la limitante que tiene si es que tiene que hacer este cambio de cuidador como una medida cautelar y que sea la única forma. Y la protección judicial es la que conocemos mucho, que es a través de la medida de protección, tribunal de familia, algunas medidas cautelares que lleven a la protección del niño, separación o de la familia, o no acercamiento a la víctima, etcétera, etcétera. Eso está regulado expresamente y además que da pautas de cuándo y cómo debe ser y no queda como al arbitrio de los jueces. Eso es lo importante. Por eso yo les hablo esto, que esto es una hoja de ruta, no solamente para los jueces, sino que también para todos nosotros que podemos estar de alguna u otra forma ligados al trabajo con niños, niñas y adolescentes y que nos va dando las pautas en esta hoja de navegación para poder intervenir en los casos y cómo poder hacer esta restitución que hablamos de derechos, que no necesariamente es cuando hay una vulneración grave, sino que también, como les hablaba, cuando un niño, a través de un reglamento de copropiedad, se le prohíbe su derecho al juego, como lo exijo. Desde ahí, vamos a ver los principios de la ley 21.430, como les mencioné, estos van del artículo 7 al 22. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos principios? Los principios son las pautas que se nos dan, en este caso, para poder hacer una interpretación de la ley 21.430. Y en algunos otros casos puede venir estos principios a complementar la aparición de algunos vacíos que una norma pudiera tener internamente. Esto es como más bien cuando uno hace un proceso de subsunción, y esto es una herramienta también, muchas veces principalmente cuando hay que aplicar alguna decisión, alguna sugerencia a través de un tribunal, cómo internamente yo a esta norma la puedo interpretar. Y si no tengo todos los elementos para realizar la interpretación, ¡pum!, me cuelgo de un principio. ¿Ya? Eso es como así en términos bien, bien generales. Y cuando en otras disposiciones también pueda llegar a existir algún tipo de vacío. Entonces, dentro de estos tres principios, los que están más oscuros, en negrilla, son los que básicamente, si yo me pregunto hoy si estoy hablando de abuso sexual, ¿cuál de estos principios me sirven según donde yo esté como operando, interviniendo, me podrían servir para justificar alguna actuación mía o alguna intervención mía? Entonces, desde ahí están marcados en negrilla el interés superior del niño, niña, adolescente. Bueno, igual aborda el principio de la igualdad y no discriminación, el fortalecimiento del rol protector de la familia,
La autonomía progresiva nos sirve mucho para el abuso sexual como principio, ¿cierto? Para tomar ciertas decisiones, tanto desde la terapia, desde lo terapéutico, desde lo judicial, desde ciertas decisiones que tendremos que tomar. Quizá me voy a juicio abreviado, me voy, que no es que la mamá quiere las penas del infierno, pero ¿qué quiere el niño o la niña o el adolescente, ¿cierto? La efectividad de los derechos, este principio es, pero así genial, porque con esto podemos exigirle a todo el mundo. Ah, es como la efectividad del derecho de los niños. Como, ahora, el cómo es la segunda parte que tenemos que ir viendo y que ahí necesitamos ciertas institucionalidades y también ciertos reglamentos, cómo lo efectivizamos, pero hay distintas formas de efectivizarlo a través de distintas presentaciones. La perspectiva de género es para, si estamos circunscribiendo único y exclusivamente en este seminario a lo que es abuso sexual, obviamente que es necesario hacer un abordaje de abuso sexual con perspectiva de género, porque todos sabemos que no es lo mismo el abuso en un niño que en una niña, que en una adolescente, que en un adolescente, todo eso que hoy día lo tomamos como que eran esas declaraciones de buenas intenciones, bueno, apliquemos perspectiva de género. No, hoy día es obligatorio y hoy día está cimentado todo esto y está consagrado como un principio. La responsabilidad de la administración del Estado, o sea, cómo, desde ahí, cómo la podemos hacer esta exigibilidad cuando los niños no pueden entrar a los programas, porque hay listas de espera y tengo un niño que fue abusado sexualmente y no tiene cupo en el PRM, lo voy a hacer esperar, cómo le exijo al Estado que me cumpla, o cómo le exijo a la administración del Estado que pueda proveer el número de, eso lo vamos a ver más adelante, pero el número de abogados y abogadas necesarios, que son sus curadores, porque esta ley al Estado le puso aquí la pistola en la sien diciéndole que todo niño, niño, adolescente en cualquier proceso, sea judicial o administrativo, necesita un abogado. Y hoy día los programas como la niñez y adolescencia se defiende están algunos, la realidad es que están con 500 casos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Vamos a poder hacer? Pero bueno, vamos, no vayámonos en la crítica, vamos avanzando. Yo le estoy tratando de mostrar aquellas herramientas que nos pueden servir para ir abriéndonos camino y mejorando y ser más optimistas, ¿cierto? Y tener la creatividad y la necesidad, y esto nos ayuda a conocer estos principios, nos ayuda a esta creatividad de poder hacer abordajes respetuosos y hacer abordajes y intervenciones exitosas. Pero insisto, el éxito en un abuso sexual desde lo jurídico no va necesariamente por el éxito de una sentencia condenatoria absoluta, condenatoria principalmente que todo lo que queremos. ¿Ah? Recuerden que es el acceso a la justicia como el primer paso, ya lo otro viene por añadidura. Bueno, la protección social de la infancia y adolescencia, la prioridad en cuanto a la progresividad y no regresividad de los derechos. Este principio es súper básico, o sea, un niño a medida que va desarrollándose no puede ir siendo restado de todos aquellos derechos, siempre tiene que ir en crecimiento, en ascenso, y ese es un súper desafío de cómo se hace, pero ahí está uno como diciendo, no, pues este niño, si no sé, un niño que ha sido víctima de abuso sexual, tuvo que irse de la casa con la madre, le falta la casa, cómo podemos dialogar, pero la madre también era víctima de violencia intrafamiliar por parte del agresor del niño. Entonces, ¿cómo operativizamos eso y buscamos que estos niños, además de haber sido ya gravemente vulnerados sus derechos en la esfera de la sexualidad, además vayan a tener que estar pasando, digamos, el tema de la precariedad económica, producto de esto? Entonces, es ir como concadenando estas situaciones, pero insisto, no necesariamente este principio rige a la protección especializada, sino que también a la protección universal, o sea, no necesariamente niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de alguna vulneración de derechos. Habla también de la participación social, el principio de la inclusión y difusión de derechos, el principio de la intersectorialidad. Siempre se ha dicho que la intersectorialidad, el trabajo del intersector, pero eso eran lineamientos técnicos de algunos programas, lineamientos de Sename, que a todos nos decía el trabajo con el intersector, acá es un principio.
Y muchas veces a mí la intersectorialidad me gusta detenerme en este principio porque no necesariamente esto de repente se trata de plata, de recursos, de que existan más oferta o que exista, sino que a veces simplemente cuando se logra dialogar el curador al ítem, por ejemplo, con el programa de reparación, con la fiscalía, y está este diálogo y yo llevo información de familia y todo, las intervenciones pueden ser virtuosas y respetuosas a los niños, niñas y adolescentes y se logra, ¿entienden? Entonces, hoy día ya es algo que nos debe guiar en esta hojita de ruta que yo les estoy tratando de presentar como este estándar que es la ley 21.430. Está el principio de participación y de colaboración ciudadana, que también es un principio que rige el actuar de los niños. Hasta ahí yo tengo lo que es este proceso de herramienta y la bajada que hice desde la mirada de los derechos humanos, convención, hicimos la diferenciación de protección y empezamos allá hasta que llegamos a la bajada, que es para necesariamente llegar a esta ley 21.430. Entonces, desde ahí, la segunda parte de este seminario es, como ya sabemos cuál es esta herramienta y cuál es este nuevo estándar del cual estamos hablando, podemos ver cómo va a contribuir esta herramienta a la disminución de estos efectos que necesaria y obviamente provoca un proceso jurídico en los casos de abuso sexual infantil. Entonces, vamos a partir por lo básico, que es cuál es el impacto que tiene para un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de abuso sexual, el reconocimiento que le hace esta ley como sujetos de derecho. Entonces, la ley dice que los reconoce como sujetos de derecho, dice que él es titular y goza plenamente de todos los derechos que pueden ser reconocidos tanto en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos de los Niños y todos aquellos tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien, un reconocimiento. Ya son titulares. Pero ahora lo que yo quiero como que para que queden ustedes, y es tan importante lo que voy a mencionar, que es cuál es el alcance de esto. ¿Ah? Para que no quede como en algo meramente declarativo, sino que cómo lo llevo, que hoy día eso es lo que nosotros queremos, cómo lo transformo en esta herramienta que yo les hablo de para poder llevarlo a un caso concreto. Bueno, este reconocimiento tiene un significado concreto y específico que en la práctica, ¿cómo se va a traducir? Que este grupo de la población puede ejercer estos derechos, que ya que por su dignidad, o sea, por el hecho de ser persona, le son intrínsecos y en este caso es cómo lo llevo para protegerlo contra todo tipo de malos tratos o como yo le permito el acceso a la salud, entre otros los derechos que también aparecen ahí consagrados. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que si yo soy psicóloga y tengo que hacer alguna sugerencia o algún análisis o soy trabajadora social, yo creo que es súper importante partir diciendo que el niño, niño, adolescente que ha sido víctima de esto es un sujeto de derecho y que en el caso puntual, finalmente, ¿cómo le restablecemos esta dignidad a este niño, niña, adolescente que ha sido transgredido en la esfera de la sexualidad? Para yo fundar mi recomendación, mi sugerencia terapéutica o mi sugerencia de medida cautelar. Entonces, esta es una herramienta. El ser sujeto de derecho. Artículo 6 de la Ley 21.430. Titular de derecho. Y al caso concreto, ¿cómo restituyo la dignidad de este niño, niña o adolescente para restablecer y restituir el derecho que se ha visto afectado? Entre otros, porque, insisto, no solamente con la ocurrencia de una vulneración grave de derechos se vulnera un solo derecho, es un efecto dominó. Muchas van a hablar del interés superior, pero ¿sabes qué? Es tan magistral, insisto, para las personas que venimos haciendo como el ejercicio de la profesión y hemos ido viendo estos cambios cuando se quiere operativizar, el interés superior
y la novedad legislativa, en definitiva, que hace la ley 21.430 por medio del artículo 7º, es que uno dice, bueno, pero si esto mismo lo dice la convención. Bueno, ok, sí, lo dice. Pero la convención ustedes tienen que pensar que es como el estándar mínimo que establece a los estados para que después internamente ellos lo vayan adaptando, ¿ya? Y en definitiva, eso es lo que hizo la ley de garantía. Es que todo aquello que mandató, por eso yo partí con convención, todo lo que mandató, ahora lo tengo que hacer la bajada a la norma nacional para que yo pueda establecer los límites, los parámetros para poder ir aplicando la normativa y los principios. Entonces, el interés superior del niño es un derecho, es un principio, pero también es una norma de procedimiento. Este es como la triple identidad que tiene el interés superior del derecho, que yo lo puedo invocar como un derecho, lo puedo también sostener alguna argumentación como un principio rector en algún tipo de decisión, y como una norma de procedimiento lo puedo invocar para que se lleve a cabo algún tipo de acción dentro de un proceso judicial. Eso es lo que quiere decir que puede ser tres cosas y lo puedo invocar según cómo lo quiera sustentar, ¿ya? Lo importante es que el artículo 7º plantea una hipótesis que analiza este principio, en que cada decisión que se adopte puede afectar a un niño, niña y adolescente. Pero acá, en particular, las decisiones que dicen relación con el sistema de justicia, no solamente los obliga el sistema de justicia, y aquí viene la novedad novedosa, incorpora además esta obligación a las autoridades legislativas, a las administrativas, a la sociedad civil, a las instituciones privadas, a los padres o madres, a los representantes legales o quienes legalmente lo tengan. Es decir, que en cada decisión que se vean involucrados o que pueda llegar a afectar una decisión respecto a un niño, niño, adolescente, el interés superior tiene que ser ponderado, tiene que ser abordado en las autoridades legislativas, o sea, en las leyes, cuando estoy administrativa, una decisión administrativa de una municipalidad que va a hacer, no sé, va a hacer desaparecer la cancha de fútbol porque ya no me gusta la cancha de fútbol, porque en la cancha de fútbol hay mucha delincuencia y todo, y el interés superior de los niños del sector. ¿Qué pasa? O sea, por eso esto obliga a esto, y esta es la novedad y el sentido amplificador que esta ley le da a lo que les mandató hace mucho rato la convención, que lo está abarcando y lo está concretizando a todos, a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, guardias, supermercados, toma a un joven detenido porque sospecha. Bueno, pero claro, no lo podemos obligar, pero usted ha capacitado en normas de derechos de niños, el interés superior para tomar esa decisión de pedir carné o hacer. eh, a todos nos obliga a eso, ¿ya? Por lo tanto, al obligarnos también uno puede exigirlo, que es la otra cara de un derecho o que estamos en este minuto abordando. Entonces aquí se consagra expresamente que cuando se realice el interés superior en una situación concreta, quede posibilidad de que cualquier posibilidad genérica o incluso prejuicios de la propia persona que le toca ponderar este interés, y en particular en las resoluciones judiciales, puedan contaminarse por estos sesgos que se pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que trae esta ley? Esta ley trae una serie de listado de circunstancias específicas que deben considerarse al momento que yo quiera aplicar o ponderar este interés o determinar este interés superior en un caso concreto que yo pueda estar conociendo en cualquiera de los aspectos, no necesariamente en lo judicial, pero por lo general nosotros lo conocemos en aspectos judiciales. Entonces, yo aquí es como voy a hacer el check, ¿ah? Para tomar una decisión. Entonces vamos, los derechos actuales o futuros de ese niño o niña que hayan sido respetados, promovidos. La opinión del niño o adolescente, todo esto es el artículo 7º del inciso quinto, de la letra A a la I, está este listado de circunstancias específicas que van a ayudar a hacer esta ponderación. Y esto es un checklist. Entonces, al caso concreto, que lo tengo aquí, ya. Ponderé el derecho actual, la opinión del niño, la opinión de los padres, el bienestar físico-mental, la identidad del niño, la autonomía del niño y cualquier otra circunstancia especial al caso
todos los casos son distintos y cuando queremos hacer ese análisis, la necesidad de estabilidad en las soluciones que se adopten para su reintegración efectiva, y otras circunstancias que puedan estar pertinentes al caso concreto que puedo estar conociendo en ese minuto y que puede tener efectos en alguna decisión y que puede tener un impacto en el desarrollo futuro. Entonces, esto también nos obliga a todos, hasta el Ministerio Público. ¿Ya? Eso quiero decirle, que hasta los fiscales los podríamos, que cualquier decisión de nueva diligencia, no se puede decir no, porque el interés superior del niño usted ponderó lo que significa la opinión, la familia, el impacto. Entonces, eso es lo importante. Y esto, insisto, que es un checklist. Entonces, el interés superior, hablamos de la efectivización del interés superior como derecho y norma de procedimiento, se logra necesariamente para que, con el principio de la autonomía progresiva y el derecho a ser oído. O sea, como siempre dicen que la autonomía progresiva y el derecho a ser oído es como el vehículo que puede llevarnos a poder ponderar el interés superior. Ya son principios que son conectores. Entonces, siempre que hablamos para esto y para poder hacer efectivo el interés superior, necesariamente lo asociamos a la autonomía progresiva y al derecho a ser oído. Autonomía progresiva, bueno, obviamente cómo pueden ejercer sus derechos en consonancia con su evolución, madurez y grado de desarrollo. Entonces, ¿cuál es la importancia y alcance que tiene el interés superior como quedó regulado en este artículo? Se constituye como un reconocimiento a este grupo etario que va adquiriendo nuevas capacidades y desarrolla las que ya tenía. Hay elementos que se pueden tener presentes para el análisis como la edad, pero también los factores culturales y aquellas experiencias que pueda tener de manera individual o colectiva. Y también se le reconoce la posibilidad de poder acceder a la información para los niños, para que puedan contar que los órganos de la administración del Estado es obligatorio para las oficinas locales de la niñez, para el Ministerio Público o la Defensoría de los Derechos de la Niñez también. Así, en respecto a la participación y que esto se concretiza en el derecho a ser oído, tiene una aplicación en los procedimientos judiciales como también en los administrativos, y estos estándares de efectivización de derechos van a se van a ejercer o ejecutar en condiciones que vayan resguardando la discreción, la intimidad, la seguridad, la recepción, apoyo y libertad y adecuación a cada situación que pueda estar afectando. Además, hoy día nos impone esta norma que se debe utilizar un lenguaje, ya no es de la buena onda y mi preparación, no, hoy día es obligatorio, tenemos que utilizar un lenguaje, los adultos, que debe permitir que esta entrega de información sea adecuada a la capacidad de entendimiento que pueda llegar a tener un niño, niña, adolescente, y de esta forma permitirles que puedan llevar a cabo su opinión y principalmente después poder expresarla en la instancia que corresponda. Esta norma a mí me encanta, porque a veces también nos ayuda mucho incluso en lo penal, que es la protección contra toda forma de violencia, que lo contempla el artículo 36. La norma habla de todo tipo de violencia, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, si vemos el derecho a la protección contra la violencia, aquí hace toda la descripción del distinto decálogo, los maltratos físicos, psíquicos, descuidos o tratos negligentes, abuso sexual o de cualquier otra índole. Entonces, también esta norma en esta protección nos obliga también a poder ponerla como o invocarla incluso en materia, digamos, en una causa proteccional o invocarla en sede penal, ya sea en un mismo tribunal en cuanto a hacer el sustento del derecho que puede estar afectado en el niño y recordarlo y hacer el cruce de la normativa. Entonces, es una herramienta. Protege contra el maltrato prenatal, que es importante, no había regulación al respecto, al maltrato físico y psicológico, que es el trato degradante, el deber de protección sobre la familia y los órganos del Estado. Habla de un comité interministerial, hay una protección contra cualquier tipo de coacción que pueda hacer con un móvil discriminatorio por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género.
obliga a lo que yo les hablaba, este plan nacional de la política nacional, que debe establecer metas y medidas específicas, cómo vamos a empezar a prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. La violencia, insisto, en todas sus expresiones. Los niños deben ser protegidos contra cualquier tipo de violencia con móvil discriminatorio, hay una obligación legal, y esto es súper importante para los colegios, porque antes solo estaba a través de la Superintendencia de Educación el que tenían que tener protocolos que previnieran, sancionaran y repararan las conductas que pueden ser constitutivas del bullying o violencia sexual. Hoy día está en una norma expresa, es obligación legal, ya no está en el reglamento y en la circular de la Superintendencia, ¿ya? Por eso quise como importante mostrárselo. Ya el Estado además tiene que tomar todas aquellas medidas para la prevención, la investigación y sanción cuando haya cualquier forma de violencia contra algún niño, niña o adolescente. Y aquí he mirado hartas ventanitas que tengo hartos colegas curadores. Esta es la norma que puso en jaque el Estado, que el artículo 50 habla del debido proceso, tutela judicial, efectiva y especialización. Esto es la concreción y reconocimiento como un mecanismo concreto para poder hacer la efectivización de derechos de los niños. ¿Cuál es su alcance? En particular, se deben respetar estos estándares y se respetaban porque existían los estándares del debido proceso en adolescentes, pero vamos a ir desenmarañando brevemente lo que es este artículo 50. El artículo 50 habla del derecho a la tutela judicial. ¿Qué es la tutela judicial? Es el derecho que tiene para ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la justicia con la correspondiente intervención de un órgano judicial. O sea, tengo derecho al acceso a esta tutela de que en el fondo se regule y se proteja mis derechos. Derecho a ser oído, no requiere mayor mención, derecho a ser informado de todo procedimiento en el que se vea involucrado un niño, derecho a una representación jurídica y judicial, imagínense, en todos aquellos casos que puedan haber intereses compatibles, pero también una representación judicial especializada para la defensa de sus derechos. Y hoy día, como que siempre se pregunta uno, ¿y el curador puede presentar prueba propia? Bueno, hoy día el derecho a presentar pruebas idóneas e independientes de los otros intereses del padre con abogado, madre con abogado, ministerio público, él puede presentar de manera propia e independiente un niño o niña en un proceso judicial pruebas, ¿ya? Tiene derecho a recurrir, porque también había como un paradigma, oye, los curadores pueden interponer recursos, como que habían unos limbos, que esta norma viene como a zanjar todo aquello. ¿Y cómo se efectivizan los derechos y garantías que son conferidos por la Constitución de la República? Ese es el desafío por los tratados internacionales. Se establecen normas que son de procedimiento y que se van a aplicar en todos los procesos, tanto judiciales como administrativos, ¿ya? Y surge así la obligación del Estado, que deben tener programas que garanticen a los profesionales necesarios para poder cumplir con esto. Así, a modo conclusivo, debemos tener presente que estas normas, en definitiva, lo que nos lleva es a la interpretación para poder hacer la concreción de todas aquellas normas constitucionales, los tratados internacionales que yo les hablaba de derechos humanos y leyes y reglamentos para tanto la restablecimiento, la promoción, prevención y participación. Estas reglas nos van a servir para poder fundar en principio la aplicación que sea más favorable a esta efectivización. Yo creo que se vayan con ese desafío profesional, cómo efectivizamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general, y en particular cómo los efectivizamos para esta restitución cuando hablamos de abuso sexual, ¿cierto? Esto tiene que ser considerando, como ya lo mencioné, este interés superior, pero además que debe como constituirse de forma prevalente y sistemática. Hay una prohibición de interpretaciones que vayan a afectar la esencia de los derechos de los niños, eso es lo que nos está diciendo la 21.430 hacia grandes rasgos, y por último, esto es una herramienta particular que se puede aplicar, es de carácter universal y es extensiva a todo niño, niña o adolescente que se encuentre bajo la jurisdicción en el Estado y que esté en Chile. Eso es lo que yo tenía preparado para hoy día.
tenemos 15 minutos de acuerdo a programa y ahora yo quería irme así, como para que ya un poco bajemos y podamos empezar con las preguntas y que las vaya a ir regulando mi soporte técnico, que está por ahí, no la veo, ahí está. Mi soporte. Es que no sé si están... Tenemos una em, pregunta de Tatiana. Tatiana, sí, ¿puedes reactivar tu audio? Hola, buenas noches. Carolina, muchas gracias. De verdad, muy buena exposición, siempre tan clara, siempre es para mí un placer escucharte. Me quedó algo en el tintero de lo que mencionaba y era acerca, o sea, más que de la presentación o el fondo de esta, un comentario que hizo al respecto de cuáles serían entonces las principales diferencias, por ejemplo, a grandes rasgos al menos de lo que significa un abuso sexual para un niño, niña o adolescente, ya que en cierta parte mencionó que no es lo mismo en uno y otro. claro, ya, lo voy a decir bien sintéticamente porque eso es como la perspectiva de género para una investigación, por ejemplo, o para una intervención es más profundo, pero esto, insisto, el abuso sexual es un fenómeno que desde el derecho no solamente se puede mirar. Ese planteamiento que yo estoy haciendo también lo estoy haciendo desde el derecho, pero de la mano de las otras disciplinas, desde la psicología. Se sabe que el impacto, el rango etario, la edad en que puede la ocurrencia de un delito de abuso sexual no es lo mismo para un niño que para una niña. No es lo mismo que ocurra a los 4 años que a los 11 años. Eh, y desde ahí, eso hay que saber llevarlo a un tribunal, hay que saber llevarlo uno como abogada a un alegato de apertura, de poder un poco dar el contexto de esta víctima, la edad que tiene y explicar el impacto que puede tener, el cómo afecta a una niña, por ejemplo, respecto después no es lo mismo en el desarrollo sexual posterior como es la afectación de un abuso sexual respecto a un niño o respecto a una niña o respecto a un adolescente. Y desde ahí hacer esas diferenciaciones. Y yo solo con esto termino un ejemplo. Yo hace muchos años atrás tuve un juicio que fui querellante de un niño que lo había abusado sexualmente, pero en realidad como la violación de mujer a niño no existe, de 11 años y era su profesora. Entonces los titulares eran el niño que enloqueció de amor. Entonces, ahí yo tuve con la fiscal a cargo darle la perspectiva de género. Primero, teníamos que derribar un paradigma cultural, que eso no es el sueño de, o sea, porque algunos ya como coloquialmente es como, pues si ese es el sueño de cualquier niño o adolescente, tener una iniciación sexual con una mujer adulta. Y eso no es así, eso tiene un impacto. Entonces, desde ahí uno tiene que hacer esta perspectiva y análisis de género. Es lo que te podría contestar por el momento para poder seguir como con el resto de los compañeros y compañeras que están presentes. ¿Tú me ordenas, Grecia? Porque yo estoy como con tanto que no veo. Vamos con Catalina, si puedes reactivar tu audio. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Sí, se Catalina. escucha un poco bajito. Ah, ya. Ahí está mejor, ¿o no? Sí, Ya. yo te escucho. No sé si tus Hola. compañeros, pero yo te escucho. Ya. Me gustó mucho, estuvo súper, súper interesante. Mi consulta va por una perspectiva más general del principio de aplicación de la ley. Como Ujú, primero, la 21430 señalaba que correspondía a los órganos de la Administración del Estado garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en lo respectivo al artículo 4 de la aplicación de la ley, los ujú. derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes dice que son universales, por lo cual la ley se extendería a todos los que estén bajo la jurisdicción del Estado de Chile. Entonces, por ejemplo, si una familia de extranjeros se encuentra sin la documentación al día, bajo la perspectiva de la ley, a sus hijos, en este caso, no se le puede negar bajo ninguna circunstancia el acceso a la educación, a la salud,
Y si así fuera, esto es susceptible de acción, ¿verdad? Sí, y de hecho eso tienes que unirlo con lo que dice ahí y también la ley 21.430 habla de los niños que estén en una situación de migración junto a sus padres, también lo menciona en varias partes de la ley. Y eso tiene que ir sumado como de la mano con otros tratados internacionales referentes a los derechos de niños y niñas en situación de migración. Entonces, ahí haces la trilogía perfecta, porque hay normas específicas si uno quisiera. Entonces, pero lo bueno es que ahí ya tienes una norma expresa y un sustento. No, es que los niños están, bueno, ya, pero mire, el artículo tanto de la ley tanto dice que todo niño que esté y habla también, en este minuto, yo soy re mala para los números, pero en este minuto no me puedo acordar, pero habla de los niños que están en situación de migración. Siempre habla del especialmente, como el especial cuidado, como que la especial atención o el especial trato que tienen que tener los niños que se encuentran en una condición de migración, pero los niños no se pusieron en esa situación. ¿Ah? Más allá de las circunstancias por qué emigraron, es como ellos fueron arrastrados por los mil motivos que hayan sido por adultos y los ponen en una situación, por lo tanto, desde ahí viene como esta protección general y universal que un poco es la que tú mencionaste, pero se puede invocar. Claro, perfecto. Muchas gracias. De nada. Grecia, Sí, Nice, ya tienes el micrófono abierto. no te escuchamos ni. No. Nice, ya te indico cómo arreglar el audio. Mientras ella arregla el audio, vamos con Ignacia. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, de partida agradecer por el seminario, muy bueno, como siempre. Eh, Mi duda es en cuanto al principio del bien superior del niño. En este sentido, usted mencionó que era una norma y un principio y además una norma de procedimiento. ¿Cómo se materializa, por ejemplo, este bien superior del niño como norma de procedimiento propiamente tal? Eso no me quedó O tan sea, claro. sí, sí. Básicamente yo puedo invocar como desde lo procesal, por ejemplo, si es que yo quiero que entiendas que como que el interés superior del niño, para los que no son abogados lo entiendan, es como un vehículo, ¿ya? Y este vehículo que es el interés superior del niño tiene, le subí dos principios, que era la autonomía progresiva y el derecho a ser oído, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una norma de procedimiento que si se incumpliera, como por ejemplo, que el niño sea escuchado, porque no solamente la audiencia reservada, pues ustedes tienen que pensar que la audiencia reservada solo está regulada por la ley 19.968 como para el procedimiento especial de medida de protección, pero por ejemplo, en el procedimiento ordinario de familia, ¿ya? Entonces, una forma de yo poder invocarlo como norma de procedimiento, o sea, una etapa procesal necesaria, eh, que tiene que llevarse a cabo el interés superior del niño, es a través de su derecho de ser oído, por alguna forma, que lo puedo concretizar a través de su curador o curadora, pero eso tiene que ser. Entonces, incluso yo podría alegar infracción de normas si eso no se lleva a cabo porque se incumplió una norma del procedimiento. Ese es el gran efecto que tiene al ser considerado como una norma procesal, ¿ya? Eso es básicamente la obligación de presentar pruebas, que puedo presentar pruebas. Oye, pero es que ninguna parte dice que el niño puede presentar pruebas propias a través de sus abogados, porque los curadores pocas veces, porque ahí había una discusión un poco bizantina que algunos jueces decían, no, pero es que los curadores no, el procedimiento no dice que puede presentar pruebas propias. Otros decían que sí, de acuerdo a normas más generales y invocando la convención. Pero hoy día una norma de procedimiento es que a mí me tienen que permitir, por ejemplo, y eso es una norma procesal, de presentar mis pruebas propias en un juicio. Que se me permita eso y puedo invocar esa norma. Si algún juez se negara, a eso es lo que me quiero referir, Niset, ¿ya?
la Ignacia y de ahí viene María Cristina, y creo que ahí vamos a estar como súper justeli con el tiempo. Yo feliz de conversar, yo soy re buena para hablar, pero me tengo que comedir, por respeto también a ustedes y a la soporte. Dale, Ignacia. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Súper. Bueno, agradecerle igual porque estuvo re buena el seminario y quería preguntar algo como nada que ver con lo que estaban hablando, pero es ¿cuánto demora aproximadamente el acceso a la justicia del niño, niño o adolescente que ha sido víctima de abuso sexual? Entendiendo que quizás Eh, eh, deben haber un montón de denuncias y un montón de trámites detrás de eso. Esa es mi pregunta. sí, ya. Mira, yo lo que te puedo responder en tiempo es que el acceso a la justicia no significa solo llegar a un tribunal. En nuestro país el acceso a la justicia y la llave, como yo le llamo, de abrir este acceso y que me permita entrar al circuito judicial es la denuncia. Entonces, ese primer acto de denuncia, y de ahí donde viene la importancia de la denuncia, y por eso nosotras también aquí tenemos como hartos cursos relativos a las denuncias, porque es la llave, es el primer instrumento, mecanismo que te permite acceder. Ese es el primero. Entonces, ir a un carabinero, que alguien ya me tome, yo ya estoy entrando a la justicia, ¿ya? Si quieres verlo desde ahí. Ahora, si justicia lo queremos tomar en que el Ministerio Público investigue, o sea, Carabineros tiene un tiempo para que llegue a la fiscalía tiene un tiempo para generar un RUC internamente y asignación de fiscal. Hay tiempos de investigación. Formalizada una causa puede 2 años, informalizada, desformalizada, perdón, puede durar eternamente. Ahora, hoy día hay otras herramientas y estándares que las causas estas tienen preferencia. Esto lo dice la ley 21.057, que no es solamente de entrevista video grabada, también habla de la preferencia que deben tener los casos en que sean víctimas de delito, niños o testigos que tienen que tener preferencia para su conocimiento, y eso es un mandato para todo, para los jueces, para los fiscales. Entonces, uno puede invocar esa norma para que como que apuren la causa, que se apuren las investigaciones. Todas esas normas me van sirviendo para fundar esto, como apuremos la máquina. Entonces, por eso es importante conocer todos estos estándares y la 21.057, la de video grabada, se ha sociabilizado, si tú quieres, porque las leyes tienen que ser sociabilizadas para que todos la podamos manejar y aplicar, y hablemos lo mismo, como solo como en la entrevista de video grabada, y no, esa ley, si tú la tomaras, uno, sobre todo mis colegas abogados, uno tiene ahí mucho argumento para hacer presentaciones al Ministerio Público, a los jueces de garantía, a los jueces como vamos dándole preferencia para, yo he invocado eso, tanto para cosas en el Ministerio Público, la he invocado incluso también como con la ley de garantía y el famoso interés superior como norma y principio y todo, como para darle preferencia a las vistas de las causas. Unos me han dicho que sí, otros que no, hacer el loco a estas alturas. Yo como digo, la dignidad procesal de uno a estas alturas, si uno tiene un objetivo claro, no da lo mismo, pero no estoy haciendo el loco, ¿me entiendes? Tengo sustento legal hoy día para hacerlo. Entonces, en serio, para las vistas de la causa, deme preferencia. Esta norma dice esto, el derecho preferente al Ministerio Público, vamos dándole un poco más de tiraje a la chimenea. Entonces, es por eso que es importante ir conociendo todo esto. Así que eso es lo que te podría decir, Ignacia. La María Cristina está con su manito levantada hace rato. Hola, Carolina. Hola, María Cristina. Somos colegas, gusto saludarte y a todos, gracias a Dipa. Empecemos por eso. Te quiero contar que, bueno, soy abogada hace como 14 años, un poquito más, me parece. Y desde un principio lo primero que tuve la oportunidad de estudiar y que me interesó fue el derecho de familia, ¿ya? Que lo he ejercido paralelamente con otras áreas, pero esta es un área totalmente sensible y distinta, ¿ya? Eh, y, y bueno, gracias a Dios la he ejercido siempre con buenos resultados, en el sentido de que, aunque no lo haya dicho como está ahora, como lo dice nuestra normativa, ¿cierta? Chilena, pero siempre lo primero que aprendí fue
la convención más importante, y el primer país que lo suscribió fue Chile, la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y me ha servido un montón para el ejercicio profesional y el interés superior del niño, ¿ya? Pero mi duda ahora, tengo una duda con este cambio, ¿ya? Me parece todo súper bien, estoy muy de acuerdo. De hecho, también me ha tocado ver la utilidad, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, de las entrevistas videograbadas, ¿ya? Muy bueno, pero tengo una duda eh, respecto a los curadores, ¿ya? Antes era como bien limitada su participación, ¿cierto? En los juicios. Suponía que representaba al niño, la niña, al adolescente, pero digamos que todo el foco, la discusión estaba dada entre los abogados litigantes, las contrapartes, ¿cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, pienso, ellos de dónde se van a proveer esas pruebas porque aquí estamos hablando de niños, niños, niñas o adolescentes, no de adultos, ¿ya? Pues entonces, ¿qué es lo normal dentro de mi raciocinio jurídico? Que son los adultos, ¿ya? Los que proveen de las pruebas, es el Ministerio Público, por ejemplo, el que ordena diligencias que finalmente sirven para conducir una investigación, o es el tribunal el que ordena y que se oficia a determinadas instituciones, ¿cierto? Nosotros como abogados solicitamos que se hagan peritajes psicológicos, qué sé yo, aportamos pruebas. Y todo eso a mí me da como una gran tranquilidad, y siempre he pensado entre más pruebas eh, se puedan aportar, y cuidando al niño, porque eso siempre lo he cuidado, y me ha tocado de estar en tribunales que así también lo han hecho, cuidar que el niño no sea revictimizado, o sea, en la medida de lo posible, ¿ya? Pero aquí, ¿quién le proporciona los medios de prueba? ¿Un niño al colega que No, está de no, es curador? que ¿Cómo es no, eso? un curador puede, a lo mejor al tribunal o a las partes no se le ha ocurrido, por ejemplo, una vulneración de derechos o alguna situación de pedir un informe al colegio, por ejemplo. Esa puede ser una prueba mía, yo no me moví de mi escritorio y lo sugerí. Un informe, por ejemplo, si estoy hablando de con quién un niño para cuidado personal está mejor, no sé, pues un informe relativo a sus controles de salud, o sea, ese tipo de pruebas, obviamente, Ya, primero la audiencia reservada, porque siempre hay una discusión bizantina y con esto, ese es el ejemplo concreto a tu pregunta, ese tipo de pruebas, obviamente. La declaración del niño no es una prueba, es un derecho, que eso también creo que es claro, importante en este momento aclararlo, porque muchos sí, abogados desde la mirada adulta dicen, no, audiencia reservada como prueba. No, eso no es no. una prueba, ese es un derecho que tiene el niño durante un procedimiento judicial de poder ejercerlo. Entonces, ese tipo de pruebas, María Cristina. Así que, mira, tengo dos manos más levantadas en virtud del tiempo y con esto cerramos, por favor. Muchas gracias, me quedó clarísimo. Muchas Ya, gracias. qué bueno, María Cristina. Creo que después venía la Andrea y con la Macarena cerramos. Si puede ser bien como para que la otra compañera también pueda. Profe, ¿le parece si cerramos con Andrea para realizar Bueno, el sorteo? ya, perfecto. Macarena, sorry. Mándamela por acá a ver si la leo. Hola, Andrea, ahí estás. Hola, muchas gracias por el seminario, estuvo espectacular. Yo soy trabajadora gracias. social, trabajo en un PRM y mi duda tiene que ver también con los curadores y tiene que ver con cómo implementar el derecho a ser oído y el interés superior del niño, considerando que tengo una chiquitita, bueno, dos chiquititos, que su agresora es la mamá. Y ellos no quieren tener relación con su mamá
Sin embargo, el tribunal insiste en que tenemos que revincular. ¿Qué puedo hacer ahí? Nosotros hemos pedido medidas cautelares eternamente para que no tengan vinculación con la madre, pero el tribunal sigue insistiendo. ¿Qué podemos hacer? O Eso sea, es uno. primero primero si hay curador nombrado, yo creo que hay que dialogar con el curador para que sea el que transporte esta información y ver por qué el tribunal está diciendo que no, o qué otra posibilidad hay que darle, o que dé una posibilidad de la revinculación también. La revinculación es un proceso largo, digamos, como uno puede partir con ciertos elementos, pero hay que darle fundamentos técnicos. Y de las medidas cautelares uno puede apelar, pero tú desde un PRM no lo puedes hacer, pero sí lo puede hacer un curador, apelar a la Corte respecto a la decisión de una cautelar. Eso es un mecanismo procesal. Y la segunda La pregunta, segunda tiene que yo no ver, soy así, pero es que oh, es no, para acotar el tiempo. Dale. tranquila. Otra cosa es por otra chiquitita que, bueno, ella ya está terminando su proceso, ha tenido un proceso bastante lindo, su mamá es súper protectora, en realidad desarrollaron un montón de habilidades y recursos, etcétera, etcétera. Pero ella llegó por fiscalía, hicieron todo el tema y al final la causa se archivó porque le hicieron la entrevista videograbada y bueno, la desestimaron porque hubo una mala praxis en la entrevista y la desestimaron completamente. Y el papá es el agresor. Y este caballero siempre ha insistido en volver a ver a la niña. La mamá está súper asustada porque el proceso se va a terminar con nosotros y en realidad nosotros podemos poner las medidas cautelares mientras está con nosotros, pero posterior a eso, ella también me pregunta que qué podemos hacer para que O posterior sea, al primero, proceso. sí, pero mira, te la voy a contestar de una. Mira, si el hecho que no se haya podido acreditar el delito, que es un abuso sexual, no significa que la niña no haya sido vulnerada en sus derechos. Por lo tanto, vamos a ir a hablar a sede de familia, ¿cierto? Tú me dices Sí. que la medida cautelar una vez o la medida de protección se va a terminar. Hay que esperar después, ya hay que decirle que hay que esperar que el padre demande su derecho de relación directa y regular, que son las visitas, y ahí ella, en una causa de fondo, contenciosa que se llama, se van a analizar los antecedentes para efectos de poder ponderar si es beneficioso o no el contacto entre el padre y la madre. Se van a traer todos los peritajes, las evaluaciones, y se va a discutir ahí, esa es la respuesta que hay que darle. Porque la Ya. vulneración de derechos igual hay que configurarla. El que se haya cerrado, archivado, no obsta que no exista, los estándares probatorios son distintos. Sea penal, delito. Sea familia, el mismo hecho es una vulneración de derechos. Transgresión en la esfera de la sexualidad. A lo mejor no vamos a lograr demostrar, pero a lo mejor en informe yo voy a demostrar que esa niña ha sido transgredida en la esfera. Eso, Andrea. Pucha, Macarena, lo siento en el alma, Muchas pero gracias. también la iglesia tiene sus tiempos. Muchas gracias. De nada. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora Carolina Marín por su presentación.